El sol se deslizaba suavemente por las cortinas blancas, llenando la sala con una luz cálida y dorada. Era un día perfecto para recibir a la familia, un día que parecía diseñado para reafirmar que Alejo y yo éramos la pareja ideal. Desde la mañana, había estado ocupada preparando la casa, colocando flores frescas en el jarrón del comedor, ajustando los platos en la mesa con un perfeccionismo casi obsesivo y supervisando cada detalle del menú. Siempre me gustaba que todo estuviera impecable, como si eso pudiera compensar los pequeños vacíos que últimamente sentía en mi interior. Alejo, como siempre, estaba ocupado revisando algo en su laptop. Su camisa estaba perfectamente planchada y sus movimientos eran metódicos, casi mecánicos. Lo conocía tan bien, o al menos eso pensaba. Mientras él repasaba sus notas para una reunión, sentí una punzada de melancolía. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que habíamos tenido una conversación real? ¿De esas que llenaban las noches en nuestros primeros años juntos? Los primeros invitados comenzaron a llegar. Saludaban con sonrisas, admiraban la decoración y hacían cumplidos sobre el aroma que venía de la cocina. La casa se llenó rápidamente de risas y voces, creando una atmósfera de calidez familiar. Todo parecía perfecto, hasta que llegó él. Javier, el sobrino de Alejo, entró con una energía que parecía distinta a la de los demás. A sus 23 años, tenía una confianza que desbordaba en cada paso. Su ropa era casual pero impecable, y su sonrisa, casi desafiante, no dejó a nadie indiferente. Alejo lo presentó con orgullo, diciendo algo sobre su último proyecto en la universidad, pero yo apenas escuché. Javier se dirigió a mí con una mirada que me atravesó como si intentara descifrar algo oculto. Tía, dijo con una sonrisa ligera, cada vez que vengo aquí, pienso que esta casa parece de revista. ¿Y tú? Tú eres como la protagonista de una película. Por un momento no supe qué decir. Era un cumplido extraño, casi fuera de lugar, y sentí como mis mejillas se encendían. Intenté reírme, como si fuera una broma, pero sus ojos no dejaron los míos. Había algo en su tono, algo que no esperaba de alguien tan joven. Finalmente, Alejo interrumpió con una broma sobre la habilidad de Javier para exagerar, y la tensión en el aire se disipó, al menos para los demás. Durante la cena, Javier parecía moverse con una facilidad que contrastaba con la seriedad de Alejo y los demás hombres de la familia. Hablaba con inteligencia, hacía reír a los más jóvenes y lograba que incluso los más reservados se abrieran. Pero lo que más me inquietaba era cómo, entre conversación y conversación, encontraba formas de dirigirse a mí. Sus comentarios eran sutiles, pero cargados de una atención que no había sentido en mucho tiempo. Es curioso, tía, dijo en algún momento mientras los demás hablaban entre ellos. ¿Cómo logras mantener todo tan perfecto? Me pregunto si a veces no te resulta agotador. Sonreí, intentando tomarlo a la ligera. Bueno, supongo que con los años uno se acostumbra. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si no estuviera convencido de mi respuesta. Tal vez, murmuró, antes de volverse hacia otro tema. Esa noche, después de que todos se habían ido, me quedé sola en la cocina, guardando los últimos platos. La casa, que unas horas antes estaba llena de risas y vida, ahora parecía demasiado silenciosa. Alejo estaba en la sala, revisando algo en su teléfono, como siempre. Observé su perfil desde la cocina, su postura relajada, su expresión concentrada. Era un hombre bueno, un esposo responsable, pero algo dentro de mí sentía que lo miraba desde una distancia que no podía explicar. Cuando me acerqué a él, sonrió distraídamente y me abrazó. Su gesto fue cariñoso, pero fugaz, como si fuera parte de una rutina. Me senté a su lado, pero no pude evitar sentir que estaba sola, incluso en su compañía. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de Javier seguían resonando en mi mente. Protagonista de una película. ¿Qué significaba eso? ¿Era solo un comentario inofensivo o había algo más detrás? Me revolví en la cama, mirando al techo y preguntándome por qué una simple frase de alguien tan joven había logrado remover algo dentro de mí que no sabía que estaba dormido. Cuando finalmente cerré los ojos, la casa estaba en completo silencio, pero dentro de mí, algo había comenzado a despertarse.
El ruido del café era un murmullo constante, mezclado con el suave aroma de granos recién molidos. Era mi pequeño refugio después de un día lleno de rutinas. Los pedidos del trabajo, las compras la casa. Me senté junto a la ventana, con mi café latte entre las manos, mirando a través del cristal hacia las calles llenas de vida. Afuera, la gente pasaba apresuradamente, cada uno con su destino, mientras yo me sentía como un espectador de mi propia existencia. Había algo en la monotonía de esos días que comenzaba a pesar más de lo habitual. De repente, una voz conocida rompió mi burbuja de introspección. ¿Tía Isabel? Giré la cabeza y ahí estaba él. Javier, con su sonrisa característica y ese aire casualmente encantador. Vestía una chaqueta de cuero y jeans desgastados, como si acabara de salir de un anuncio publicitario. No esperaba encontrarte aquí, dijo mientras tomaba asiento frente a mí sin esperar una invitación. Sonreí por cortesía, aunque su presencia me desconcertó. Es uno de mis lugares favoritos, contesté, intentando sonar indiferente. Javier observó mi rostro por un momento, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Sabes?, dijo finalmente. Así lucen las personas que buscan algo más. Su comentario me tomó por sorpresa. ¿Algo más? Pregunté con una risa nerviosa. ¿Qué significa eso? No sé, respondió con un tono casi filosófico. Quizás algo que rompa la rutina, algo que te haga sentir viva. Su mirada era directa, y por un instante sentí que me había visto más de lo que yo quería mostrar. Desvié la mirada hacia mi café, revolviendo la espuma con la cuchara para ocupar mis manos. No todo el mundo busca emociones fuertes, Javier, repliqué con un intento de firmeza. Tal vez, pero no se trata de emociones fuertes, tía. A veces, basta con pequeños momentos que te recuerden quién eres. Su tono era casual, pero cada palabra parecía cargar un peso que se alojaba en algún rincón de mi mente. Cambié de tema rápidamente, preguntándole por su trabajo y su vida en la ciudad. Hablamos de cosas triviales, pero había una tensión subyacente que no podía ignorar. Su sonrisa siempre parecía esconder algo más, algo que no podía descifrar del todo. Cuando finalmente decidí que era hora de irme, él se levantó conmigo, sacando una tarjeta de su bolsillo. Aquí tienes, dijo mientras me la entregaba, por si alguna vez necesitas hablar de algo, de lo que sea. Tomé la tarjeta con una mezcla de curiosidad y precaución. Era un gesto que podía interpretarse como inofensivo, pero la forma en que sus dedos rozaron los míos al entregármela me hizo sentir un escalofrío. Gracias, pero creo que no será necesario, respondí, intentando sonar distante. Nunca se sabe, tía. Su sonrisa era desafiante, como si supiera algo que yo aún no comprendía. Nos despedimos, y mientras él se alejaba, me quedé mirando la tarjeta en mis manos. El simple pedazo de papel parecía tener más peso del que debería. Cuando llegué a casa, guardé la tarjeta en un cajón, enterrándola bajo papeles y facturas como si quisiera borrar la existencia de ese momento. Pero la verdad era que no podía olvidarlo. Su mirada, sus palabras, ese comentario sobre buscar algo más. Todo seguía dando vueltas en mi cabeza. Esa noche, mientras Alejo revisaba documentos en la sala, me senté frente al televisor, fingiendo ver una serie que apenas seguía. Pero en mi mente, las palabras de Javier seguían resonando. ¿Qué quería decir con recordar quién eres? ¿Acaso había algo en mí que él podía ver y que yo había olvidado? Cerré los ojos, intentando ignorar esos pensamientos, pero cada vez que lo hacía, su rostro volvía a mi mente, junto con esa sensación inquietante de que él sabía algo que yo no. El próximo capítulo explorará cómo Isabel lidia con esta creciente intriga y los sentimientos contradictorios que Javier ha comenzado a despertar en ella. El aire fresco de la montaña era revitalizante, con un aroma a pinos y tierra húmeda que llenaba mis pulmones. Alejo había insistido en este viaje familiar, asegurándome que sería una oportunidad perfecta para desconectarnos del trabajo y pasar tiempo juntos. Pero, como de costumbre, él estaba inmerso en su teléfono, revisando correos, incluso aquí, rodeado de naturaleza. Javier, por otro lado, parecía completamente presente. Desde el momento en que llegamos, estaba lleno de energía.
organizando juegos con los niños, conversando con los adultos y explorando el lugar como si fuera un niño curioso. Yo la observaba de lejos, intentando ignorar cómo su entusiasmo contrastaba con la monotonía que sentía en mi interior. En algún momento de la tarde, mientras todos se acomodaban en el porche para disfrutar de un café, Javier se acercó a mí. ¿Te apetece dar un paseo? Preguntó con su habitual tono relajado, pero sus ojos tenían esa chispa que siempre parecía buscar algo más. Vacilé un momento. Sabía que podría parecer extraño ir sola con él, pero la idea de caminar y despejarme era tentadora. Claro, dije finalmente, dejando mi taza de café sobre la mesa. Nos adentramos en el bosque, caminando en silencio al principio, escuchando el crujir de las hojas bajo nuestros pies. La tranquilidad del lugar parecía abrir espacio para pensamientos que usualmente reprimía. Javier iba unos pasos por delante, pero giraba ocasionalmente para asegurarse de que lo seguía. «¿Tienes algo especial, tía?», dijo de repente, rompiendo el silencio. «¿Algo especial?», pregunté, sorprendida por el comentario. «Sí», respondió, deteniéndose y girándose hacia mí. «Es difícil de explicar. Es como si hubiera algo en ti que nadie puede alcanzar. Algo intocable». 2. No sabía cómo responder. Sus palabras eran halagadoras, pero también inquietantes. Sentí que estaba viendo partes de mí que yo misma ignoraba. «Creo que exageras, Javier», dije con una sonrisa nerviosa, intentando desviar la conversación. Él negó con la cabeza. «No, no lo creo. A veces pienso que ni tú misma te das cuenta». Seguimos caminando, pero el tono de la conversación había cambiado. Había algo en sus palabras que resonaba en mí, algo que no podía ignorar. Finalmente, llegamos a un pequeño claro con una vista espectacular del valle. Nos sentamos en una roca cercana observando el paisaje. «¿Alguna vez te has sentido invisible?», preguntó de repente. La pregunta me tomó desprevenida. Miré hacia el horizonte, evitando su mirada. «Tal vez», admití en voz baja. «Supongo que todos nos sentimos así en algún momento». Javier permaneció en silencio por un momento antes de responder. «No deberías sentirte así. Tú mereces que te vean, Isabel. Mereces que alguien realmente te vea». Sus palabras eran simples, pero llegaron a mí con una intensidad que no esperaba. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de emociones que no podía identificar del todo. Antes de que pudiera responder, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. «Vamos, parece que va a llover fuerte», dijo Javier, señalando un viejo cobertizo a pocos metros de distancia. Corrimos hacia el refugio, riéndonos mientras la lluvia se intensificaba. Dentro, el espacio era pequeño y oscuro, con el aroma de madera mojada impregnando el aire. Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando el golpeteo de la lluvia contra el techo. Javier se giró hacia mí, con una expresión seria que rara vez veía en él. Lentamente, levantó una mano y apartó una prenda de cabello que había caído sobre mi rostro. «Estás hermosa así», susurró. El gesto era inocente, pero el contacto de sus dedos contra mi piel encendió algo en mí, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Por un instante me permití sentirlo. Su cercanía, su mirada, la forma en que parecía ver algo en mí que nadie más había notado. Pero entonces mi teléfono comenzó a sonar, rompiendo la burbuja que se había formado a nuestro alrededor. Era Alejo. Me aparté bruscamente, respondiendo la llamada con una voz más tensa de lo que pretendía. «¿Sí?». Alejo quería saber dónde estaba y si todo estaba bien. Intenté sonar casual, pero sabía que mi tono traicionaba algo más. Cuando colgué, me giré hacia Javier, quien me observaba con una expresión que no pude descifrar del todo. «Deberíamos volver», dije, evitando su mirada. Él asintió, pero no dijo nada más. Caminamos de regreso en silencio, con la lluvia suavizándose a nuestro alrededor. Mi mente estaba en un torbellino, luchando por entender lo que acababa de pasar y, más importante, lo que significaba. La pantalla de mi teléfono brillaba débilmente en la penumbra de la sala. Alejo estaba en su despacho, revisando algún caso que parecía consumir toda su atención, como de costumbre.
Yo, por otro lado, no podía apartar la vista de una conversación que no debería haber iniciado. El mensaje para Javier era breve, casi tímido. ¿Estás libre mañana? No había tardado más de un minuto en responder. Siempre, para ti. Dime dónde y cuándo. Mi corazón latía con fuerza mientras escribía las instrucciones. Habíamos acordado encontrarnos en una antigua fotostudio en el centro, un lugar discreto donde su amigo trabajaba y que, según Javier, nadie conocía. Me convencí a mí misma de que sería solo una conversación, un intento de aclarar todo antes de que las cosas escaparan de mi control. Sin embargo, en lo más profundo, sabía que no era cierto. El estudio era pequeño, con paredes de ladrillo visto y luces cálidas que creaban un ambiente íntimo. Javier estaba sentado en un taburete cuando llegué, con esa sonrisa que siempre parecía saber más de lo que decía. No pensé que vendrías, dijo, levantándose para recibirme. Yo tampoco, contesté, dejando mi bolso en una mesa cercana. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que comenzara a hablar. Le dije que esto no podía seguir, que era un error, que teníamos que parar antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Pero mientras las palabras salían de mi boca, mi cuerpo parecía contar otra historia. Mis manos temblaban ligeramente, y mi respiración era más rápida de lo habitual. Javier dio un paso hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. No tienes que fingir, Isabel. No aquí. Sus palabras eran como un susurro, pero llenaron el espacio entre nosotros. Cuando finalmente me besó, no me aparté. Era un beso que no pedía permiso, que reclamaba algo que había estado escondido durante mucho tiempo. La intensidad del momento me hizo olvidar todo. Las consecuencias, la culpa, incluso mi propio nombre. Al salir del estudio, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. La adrenalina que había sentido minutos antes fue reemplazada por una oleada de culpa que amenazaba con consumirme. Miré mi reflejo en una ventana cercana y apenas reconocí a la mujer que veía. Esa noche, Alejo me preguntó cómo había ido mi día. Su tono era casual, pero yo noté algo en su mirada, una curiosidad que me puso en guardia. Contesté de manera automática, evitando su mirada, y cambié rápidamente de tema. Con el paso de los días, nuestras citas se hicieron más frecuentes, siempre en lugares discretos, lejos de cualquier posibilidad de ser descubiertos. La emoción de la clandestinidad era intoxicante, pero también aterradora. Cada vez que regresaba a casa después de estar con Javier, me enfrentaba al reflejo de una mujer que no podía reconciliar con la esposa que Alejo creía tener. A pesar de la culpa, había algo en Javier que me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Su atención, su manera de mirarme como si fuera la única persona en el mundo, me daban una sensación de importancia que había perdido en mi matrimonio. Sin embargo, esa conexión empezaba a convertirse en algo más. Me asustaba lo mucho que dependía de sus mensajes, de sus caricias, de su presencia. Era como si mi mundo girara ahora en torno a él, y eso me aterrorizaba. Una noche, mientras cenábamos, Alejo dejó caer un comentario que me hizo congelarme. Últimamente tienes muchos hobbies nuevos, dijo, con un tono que pretendía ser casual pero que llevaba un filo evidente. Levanté la mirada, intentando mantener la calma. ¿Qué quieres decir? Nada, contestó con una sonrisa. Solo que últimamente pareces más ocupada de lo habitual. Espero que te esté haciendo bien. Intenté reírme, pero el nudo en mi garganta lo hacía difícil. Sabía que él comenzaba a notar algo, aunque no pudiera ponerle nombre todavía. La posibilidad de que todo saliera a la luz era una sombra que se cernía sobre mí, pero en lugar de detenerme, esa misma tensión parecía empujarme más hacia Javier. Esa dualidad me desgarraba. Por un lado, quería volver a ser la esposa perfecta, la mujer que Alejo creía que era. Por otro lado, no podía imaginar mi vida sin la chispa que Javier había encendido en mí. El zumbido de mi teléfono marcó el inicio de algo que sabía que no podría controlar. Era un mensaje de Javier, breve pero claro. Hoy, necesito verte. Respiré profundamente, mirando la pantalla como si pudiera encontrar en ella una respuesta para justificar mi ausencia. Alejo había mencionado que estaría ocupado toda la tarde con reuniones, así que el riesgo era mínimo.
A pesar de la culpa que siempre me acompañaba, no pude resistir. Respondí con un simple «Dime dónde». Y minutos después, Javier me envió la dirección de un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. El viaje en coche fue un torbellino de emociones. La emoción y el miedo competían en mi interior mientras atravesaba las calles hacia ese lugar que parecía tan alejado de mi vida cotidiana. Cuando llegué, Javier ya estaba esperándome en la recepción. Vestía de manera informal, pero había en su postura algo que exudaba una confianza arrolladora. Subimos juntos a la habitación sin cruzar muchas palabras. El silencio estaba cargado de una tensión que explotó en el momento en que cerramos la puerta. Su abrazo fue urgente, como si cada segundo fuera vital. Su pasión era tan arrolladora que por un instante olvidé quién era, dónde estaba, incluso que había dejado a alguien esperando en casa. Pero la realidad siempre encuentra una forma de irrumpir. Mientras estábamos juntos, mi teléfono comenzó a sonar desde la mesa de noche. Era Alejo. Mi corazón se detuvo por un momento antes de responder, intentando que mi voz sonara normal. ¿Dónde estás?, preguntó con su tono habitual, aunque había un leve matiz de curiosidad. Con Clara. Mentí sin titubear. Salimos a tomar un café y ponernos al día. ¿Tanto tiempo?, replicó con una ligera risa. Bueno, diviértete. Llámame cuando estés de regreso. Cuando colgué, sentí cómo la culpa me envolvía como un manto pesado. Javier, que había escuchado la conversación, se acercó a mí, colocando sus manos en mis hombros. No puedes seguir viviendo así, Isabel. Lo miré sin saber qué decir. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de frustración y algo que no podía identificar del todo. Yo no soy alguien para esconder en las sombras, continuó. No quiero ser tu segundo lugar. Esto no es tan simple, Javier. Dije finalmente, alejándome de él. Hay demasiadas cosas en juego. Su expresión se endureció, pero no dijo nada más. La distancia entre nosotros era palpable mientras salíamos del hotel. En el estacionamiento lo vi hablar brevemente con alguien que parecía estar esperando un taxi. No le presté atención hasta que esa persona se giró. Mi estómago se hundió. Era Raúl, un colega de Alejo. Nuestros ojos se encontraron solo por un segundo, pero fue suficiente para saber que había visto más de lo que debía. Mi mente comenzó a girar en mil direcciones. ¿Qué sabía? ¿Qué podría decir? Intenté calmarme mientras subía al coche, pero las posibilidades eran infinitas y todas aterradoras. Esa noche, de regreso en casa, Alejo me observaba con más atención de lo habitual. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos mientras cenábamos en silencio. Finalmente, dejó su tenedor en el plato y rompió el silencio. Parece que últimamente tienes muchas reuniones sociales. ¿A qué te refieres?, pregunté, tratando de sonar casual. Nada, respondió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Solo me pregunto qué es lo que te tiene tan ocupada. Sentí que mi garganta se cerraba, pero me esforcé por mantener la compostura. Alejo no era alguien que sospechara fácilmente, pero su tono esta vez llevaba una carga que no podía ignorar. Mientras tanto, Javier no hacía las cosas más fáciles. Habíamos intercambiado un par de mensajes después del incidente, pero su tono había cambiado. Ya no era el hombre relajado y seguro que conocí. Ahora estaba lleno de exigencias. Quiero verte, me escribió una noche. Esto no puede seguir así. O soy alguien importante en tu vida o no soy nada. Sus palabras eran como un puñal que se clavaba más profundamente con cada mensaje. Mi corazón estaba dividido. Una parte de mí deseaba esa pasión que Javier encendía, pero otra sabía que estaba caminando por un borde peligroso, a punto de caer. Esa noche me senté sola en el sofá, con la cabeza entre las manos, intentando encontrar una salida. Las paredes que había construido para mantener mi vida en equilibrio estaban comenzando a desmoronarse, y yo no sabía si tendría la fuerza para detenerlo. El aire en la sala estaba cargado, como si el mismo espacio supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Había pasado días pensando en cómo llegar a este momento, pero ahora que ambos estaban frente a mí, sentí que las palabras se atoraban en mi garganta. Alejo estaba sentado en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo. Javier, de pie cerca de la ventana, parecía incapaz de quedarse quieto.
como si el silencio lo incomodara más que las palabras que sabía que vendrían. Gracias por venir, comencé, mi voz apenas un susurro. Sé que esto es inusual. Alejo levantó la mirada, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de dolor y curiosidad. Javier no dijo nada, pero se giró hacia mí, cruzando los brazos como si intentara protegerse de lo que iba a escuchar. He cometido errores, continué, apretando las manos para mantenerlas quietas. Errores que no tienen justificación, pero creo que es hora de ser completamente honesta. Hice una pausa, buscando las palabras correctas, pero todo lo que podía ofrecer era la verdad desnuda. Javier, dije finalmente mirándolo directamente, lo que ocurrió entre nosotros fue algo que nunca planeé, pero que cambió mi vida. Me hiciste sentir viva de una manera que no había sentido en años, y por eso siempre te estaré agradecida. Javier abrió la boca para responder, pero levanté una mano para detenerlo. Pero no puedo seguir contigo. No puedo ser la razón por la que esta familia se destruya completamente. Alejo inhaló profundamente, como si esas palabras le hubieran golpeado físicamente. ¿Y yo? Preguntó con voz tensa. ¿Dónde quedo yo en todo esto? Lo miré, y por primera vez en semanas sentí que podía hablar con él sin esconderme. Te quiero, Alejo, pero no de la manera que mereces. No de la manera que pueda reparar lo que he hecho. Su rostro se endureció, y aunque no levantó la voz, el peso de sus palabras fue como un golpe. Siempre supe que algo estaba mal, Isabel, pero nunca pensé que llegaría a esto. El silencio que siguió fue insoportable. Finalmente, Alejo se levantó, metiendo las manos en los bolsillos. Voy a pedir el divorcio, dijo con un tono frío, casi mecánico. No porque te odie, sino porque no puedo vivir con esto. Mis lágrimas comenzaron a caer, pero él no me miró. Gracias por ser honesta, aunque sea ahora, añadió antes de salir de la sala, dejando la puerta abierta tras de sí. Javier, que había permanecido callado todo el tiempo, se acercó lentamente. ¿Esto es todo? Preguntó, su voz quebrada. Asentí, incapaz de hablar. Entonces me iré también, dijo después de una pausa. No puedo quedarme aquí sabiendo que nunca podremos estar juntos. Lo vi girarse y dirigirse a la puerta, pero antes de salir se detuvo y volvió la cabeza hacia mí. Gracias, Isabel. Por todo, aunque haya terminado así. Y con eso, desapareció, dejando un vacío que parecía absorber todo el aire de la habitación. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Alejo y yo nos dividimos las tareas del divorcio de manera civilizada, pero cada conversación era un recordatorio de lo que habíamos perdido. Decidí mudarme a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, lejos de los recuerdos que nuestra casa compartida traía consigo. Javier, según supe, se mudó a otra ciudad. Nunca volví a saber de él directamente, aunque una amiga en común mencionó que había encontrado un nuevo trabajo y parecía estar bien. Mi nueva vida era sencilla, casi monótona, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba comenzando a entender quién era yo fuera de los roles de esposa, amante o mujer perfecta. Una noche, mientras desempacaba las últimas cajas en mi nuevo hogar, me detuve frente al espejo del baño. Mi reflejo me miraba con ojos cansados, pero también había algo nuevo ahí. No era felicidad, pero tampoco era desesperación. Me acerqué al cristal, observando cada línea, cada sombra en mi rostro. ¿Quién eres ahora? Murmuré en voz baja. La respuesta no llegó, pero tampoco la necesitaba. Por primera vez, había esperanza de que un día lo descubriría.